Muy buenas tardes, querida audiencia. Yo soy Carol Orozco. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Platicando con TVIA. Por supuesto, nos están sintonizando en Aztele TV. Y a nombre de nuestros patrocinadores TVIA, Trujillo Ventazos y Asociados, Alfredo Trujillo, pues estamos realmente muy contentos de que nos estén sintonizando. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela. Y bueno, este es un movimiento muy importante que ya lleva varios años y que, bueno, yo estoy muy contenta de que esté aquí con nosotros una de las integrantes de esta coordinadora. Ella es Marisol Ciprián. ¿Cómo estás, Marisol? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, pues aquí Platicando con TVIA es tu casa y a mí la verdad es que me emociona que vengan ustedes porque pues ahorita está muy de moda y muy polémico el tema de Venezuela, ¿no? Mucha gente de repente cuando oyes hablar Venezuela, piensas que es el tema de un dictador, piensas que es el tema en donde se violan las garantías individuales o los derechos humanos de las personas, en fin, como que hay una desinformación y yo pues la verdad estoy muy agradecida que aprovechemos este espacio para que tú, que eres parte de esta coordinadora mexicana de solidaridad con Venezuela, pues nos puedas contar un poco de cómo es este movimiento, qué actividades hacen, cuáles son sus ejes. Entonces, pues bueno, sin más, te doy el uso de la palabra para que nos cuentes un poquito de la coordinadora. Bueno, pues nosotros somos compañeros de diferentes organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, campesinas. Entonces, nuestro bagaje, digamos, de compañeros que conformamos la coordinadora, bueno, somos un grupo amplio de diferentes también escuelas, en particular soy de la UNAM, entonces hay compañeros de diferentes escuelas de la UNAM que hemos estado realizando trabajo. Una, como lo mencionas, lo que sucede en los medios de comunicación y en particular en el mundo, bueno, en el mundo, pero en particular en México, lo que sucede es que hay una campaña mediática contra Venezuela. Es cierto que es un proceso en el cual no es perfecto, pero ¿qué sistema de cualquier país es perfecto, no? Empecemos por ahí. Lo que sucede con Venezuela es muy particular porque Venezuela tiene la principal riqueza de petróleo, las primeras, la principal en el mundo. Entonces, es una cosa estratégicamente que tiene una riqueza y que bueno, también hay una riqueza en acuíferos, en coltán, en diferentes minerales. Entonces, ¿qué sucede con los medios? Es que hay una desinformación. No sé si ubicas en varios meses, las televisoras, en vez de tratar asuntos internos de México, muchas televisoras tocaban el tema Venezuela. Sí, por supuesto, se enfocaban en eso, pero además recuerdo muy bien con lo que dices tú, se enfocaban en temas negativos, ¿no? Y hasta por el tema de la elección que tuvimos, sobre todo en la presidencial, se daba el tema de, seguramente Andrés Manuel López Obrador va a gobernar como Venezuela, vamos a estar como Venezuela, ¿no? Y luego hasta se sacaban a personas que ya radican, o sea, venezolanas o venezolanos que ya radican en este país, y entonces hacía el símil de que ellos daban como su testimonio y contaban que sí, que era una desgracia si quedara a la izquierda, por ejemplo, en México. Y bueno, ya pasando las elecciones estamos con un 53% en donde ganó el candidato de la izquierda y en donde los estudios dicen que curiosamente ese 53% es la gente más culta. Entonces eso de que gente ignorante y gente, digamos que vista como algo negativo, iba a votar por este candidato de izquierda, bueno, ahí totalmente una falacia, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué es lo que sucede? En el mundo están distorsionando la realidad de Venezuela. Venezuela ha tenido grandes logros que no se han difundido y que se tendrían que estar enalteciendo en esta parte de la reivindicación del ser humano. En educación, en vivienda, en salud, han tenido grandes logros. La FAO ha reconocido al gobierno bolivariano en 2 años que sus programas que están orientados a la alimentación rindieron grandes frutos, tanto que en 2 años consecutivos Venezuela fue reconocida por ese organismo.
Ahora, con todos los ataques terroristas y la campaña mediática y los bloqueos económicos, lo que ha sucedido es que sí, efectivamente han tenido problemas para la adquisición de alimentos y medicamentos. Pero eso lo que refleja no es una hambruna, que es lo que dicen los medios, ¿no? Y no solo los medios, como ya comentabas, hay venezolanos radicados en México que han venido ellos con la idea de que en su país hay una dictadura y desafortunadamente vienen a un país que también sufre de desaparición, de violencia terrible hacia las mujeres, por ejemplo. Las mujeres ha sido un tema muy recurrente que nosotras hemos tenido esa vulnerabilidad y que desafortunadamente no se ha hecho nada por mejorar eso, ¿no? Hay alarmas de género que no han estado rindiendo frutos con esta idea de sentirnos seguras en un país en el cual todavía hay mucho machismo y tendríamos que estar discutiendo eso. Pero bueno, son reivindicaciones que tiene el pueblo venezolano. Hay misiones y grandes misiones que van atacando toda esta carencia y deuda social, que es la educación, la vivienda y también la educación, que son como principios que uno tendría que gozar para una calidad de vida. Ahora, algo que me llama la atención de lo que me comentas, Marisol, es ¿tú a qué crees que se deba? A que curiosamente en países como el caso de Venezuela, que tienen una ideología y un corte progresista distinto quizá a otros países con otros intereses, se vea solamente lo negativo y no lo positivo. Porque tú estás diciendo, a ver, en Venezuela solamente se está viendo lo negativo y no lo positivo, y todos los países, ¿no? Hasta los países más desarrollados que tú me puedas decir, pues tienen evidentemente índices en donde no están bien, en donde tienen que seguir creciendo, y en este caso hay datos que indican, como lo que tú mencionas de la educación, en donde Venezuela ha crecido. De la Venezuela que era antes a la Venezuela a partir de la revolución con Chávez, ha tenido una mejoría, ha ido avanzando. Hay cosas que, lo que tú me estás mencionando es que hay cosas que se tienen que seguir trabajando, hay cosas en donde se ha fallado, pero se tiene que seguir luchando, y que muchas veces quizá no es nada más del gobierno venezolano, sino de todo un sistema que ha estado en contra de ellos, con esto que señalas tú de este bloqueo. ¿Qué es lo que sucede? O sea, ha avanzado a pasos agigantados la revolución bolivariana. Ellos ya están libres de analfabetismo. En el periodo en el cual Chávez impulsó las misiones y empezó con la alfabetización. Y eso es un logro del pueblo venezolano. Es increíble que en poco tiempo de la revolución bolivariana logró eso. Y eso fue la colaboración de Venezuela y de Cuba. Cuba también en el 61 fue libre de analfabetismo e impulsó un programa Yo Sí Puedo, ¿no? Que eso lo que hizo fue empezar con un programa hecho muy sencillo para la gente que no estaba acostumbrada a estudiar. Empezó a capacitar a los brigadistas, que fueron los que alfabetizaron, y esa experiencia que tuvo Cuba la retomó Venezuela, y el periodo en el cual se tardó en quitar el analfabetismo en Venezuela fue muy rápido. Y ha impulsado cosas como la Escuela Latinoamericana de Medicina, que existe una en Cuba y existe ahora una en Venezuela, que se llama ahorita se me fue el nombre, pero es una escuela que alberga a diferentes estudiantes del mundo, y eso lo que ha hecho es subsanar la carencia de médicos, por ejemplo, en África, ¿no? Ecuador también ha sido beneficiado, El Salvador, o sea, hay un conjunto de países que ha no solo brindado la revolución bolivariana educación para la gente que vive en Venezuela, sino es tan grande ese proceso que se está desarrollando ahí y la participación de la gente, que eso ha hecho que acoja a otros personas vulnerables de otros países, ¿no? Entonces, digamos que ha sido un tema internacionalista, es decir, no se han quedado, en este caso, como mencionas a Cuba, no se ha quedado nada más como en un ámbito local, sino lo replicó con Venezuela y han llegado a otras latitudes.
Sí. Ahora, algo que me gustaría que nos platicaras, aprovechando que estás aquí, Marisol, es cuéntanos entonces de este movimiento. ¿Ustedes por qué decidieron crear un movimiento en donde pues realmente ayuden al pueblo de Venezuela y qué actividades hay? Nos están diciendo que nos vamos a ir a un corte, pero te dejo con la pregunta para que la vayas pensando y regresando me la contestes. Sí. Amigas y amigos, no se vayan, estamos aquí en Platicando con TVIA. Yo soy Carol Orozco y estamos hablando acerca de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela. Regresamos. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Pues ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TVIA. Les recordamos que estamos hablando acerca de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela. Tenemos aquí a Marisol Ciprián, que ella es parte de este movimiento que apoya todas las actividades y todas las luchas del pueblo venezolano aquí en México. Y bueno, algo que no les dije al principio del programa es que Marisol forma parte del área de comunicación de este gran movimiento. Y bueno, en el corte pasado, mi querida Marisol, yo te preguntaba, a ver, cuéntanos entonces, ¿por qué decidieron formar este movimiento y qué actividades tienen? Nos tuvimos que ir al corte comercial, pero bueno, ya estamos de vuelta, entonces, por favor, te cedo el uso de la palabra. Bueno, la historia de cómo se crea, bueno, fue un conjunto de compañeros que hacían también solidaridad con el movimiento mexicano de solidaridad con Cuba. Varios compañeros se organizaron
Una, para hacer la difusión de qué es la Revolución Bolivariana, porque desafortunadamente no hay una información ágil y verídica de lo que esté sucediendo allá. Entonces se conforma con ese conjunto de compañeros que están en la solidaridad con Cuba, y posteriormente nos hemos integrado diferentes compañeros de diferentes, digamos, áreas sociales, y lo que hemos tratado de hacer es, una, la difusión de la verdad de Venezuela, ¿no? La otra, hacer como actividades de un proceso que se va construyendo, o sea, no está terminado y necesita mucha participación. Y como pueblo mexicano, la experiencia de los pueblos latinoamericanos es muy enriquecedora. Más ahora que estamos en un periodo en el cual vino un gobierno progresista o de izquierda, se plantea que se puede hacer muchos resarcimientos al contexto social que nosotros tenemos. Claro. Entonces, hay problemas, por ejemplo, como en educación, ¿no? Yo participaba en un conjunto de compañeros donde lo que queríamos hacer era que ingresaran los jóvenes de secundaria para que pudieran acceder a bachillerato. Eso Venezuela lo resolvió con una misión en la cual en muy poco tiempo empezó a involucrar a los jóvenes que no pudieron terminar el bachillerato, pero también a los adultos que ya no pudieron continuar el estudio. Entonces, es una forma de resarcir un retraso educativo. Claro. que estuvo muchos años, ¿no? Entonces, esa experiencia que se tiene en Venezuela es muy enriquecedora para el pueblo mexicano, y tendríamos que estarla estudiando y analizando. En esta campaña, campañas políticas, decían, no votes por López Obrador porque va a ser una Venezuela, ¿no? Claro. Quieres estar como una Venezuela. Y a mí, que soy parte de la solidaridad, si a mí me preguntan, ¿tú quieres estar como Venezuela? Yo diría, sin dudar ningún momento, o sea, sí quisiera que mi país fuera como Venezuela. Claro, porque seguramente evidentemente la gente lo que nos llevamos es esas cosas negativas, ¿no? Yo te confieso que a mí cuando me dicen, oye, a ver, de primer bote, ¿qué piensas de Venezuela? Pues yo pienso corrupción, falta de derechos humanos, un dictador, a Maduro lo han llamado hasta loco porque una vez dijo que había un pajarito que para él era como si hubiera sido Chávez que le estaba hablando, entonces ya la gente está delirando. Entonces, de repente, en lugar de enfocarte en los datos duros y en los indicadores que te dicen las mejorías que ha tenido, en este caso, el pueblo venezolano, te vas enfocando en pequeñas cosas que comentan o que hacen que salgan del contexto, y entonces puedas tú juzgar de una manera no equitativa, sino totalmente, repito, fuera de ese contexto. Entonces, ustedes lo que hacen es ayudar a que la gente, digamos, que vea las cosas con el contexto que deben de ser respecto al pueblo venezolano. ¿Qué es lo que sucede? Hay varias experiencias que tiene el pueblo venezolano en estos años de revolución. Primero en la etapa que tenía el comandante Hugo Chávez, y que avanzó bastante, pero desafortunadamente cuando sufre el cáncer, que se piensa que no fue un cáncer digamos como muy natural, que fue justo en la etapa donde los presidentes de Latinoamérica, varios desarrollaron cáncer. Entonces, bueno, ahí lo que podemos pensar es que pudo ser inoculado ese cáncer. Y el comandante, cuando gana las elecciones, estaba en un punto donde la Revolución Bolivariana tenía muy claro qué es lo que se defendía. Se defendía su nacionalidad, se defendía su riqueza, se defendía a él y su identidad como venezolano, y es algo que como país ha crecido más su identidad. O sea, ¿qué es lo que algunos venezolanos que salen al exterior dicen? No, mi país, la gente se está muriendo de hambre, no, hay un dictador y todo esto que repiten y repiten y repiten. Yo, en la etapa donde todavía estaba en la universidad, tuve la fortuna de ahorrar, como dicen todos, con mis pesitos y todo.
ir a Venezuela al Festival Internacional, al Festival de las Juventudes y el Estudiantado. Ay, wow. En Venezuela en 2005. Y ahí es una cosa que te marca, ¿no? O sea, yo veo esas misiones no solo en los números, no solo en las redes, sino veo la misión como la está llevando la gente, ¿no? No es esta cosa de los discursos de si Maduros y los del PSV. La gente se acercaba a ti, siendo internacionalista, y te decía, quiero contarte qué es lo que estoy haciendo en mi escuela. Quiero contarte que nos estamos organizando para las casas de alimentación. Somos nosotros quien está haciendo esto realidad. Y entonces ese orgullo y ese entusiasmo en construir ellos, en esa posibilidad que ahora tenían de ser los visibilizados, que antes ya no los tomaban en cuenta, ahora ese sector eran transformadores de su realidad. Y algo que para mí fue como muy presente es que había una escuela primaria donde insistimos mucho los internacionales que queríamos ir a ver las misiones y nos metimos a una clase donde había personas de la tercera edad y ellos decían, es que yo no pude terminar mi bachillerato y ahorita ella es mi maestra. Una universitaria que todavía no terminaba la carrera, que estaba en la disposición de brindar sus conocimientos, de ese entusiasmo que tenía la gente, y era una pareja de la tercera edad, ¿no? Fíjate. Y ellos tenían esas ganas de seguir aprendiendo y de participar en este proceso, que por eso digo que es muy enriquecedor. O sea, el pueblo mexicano deberíamos de aprender eso, porque pasa lo del 19 de septiembre, por ejemplo. El nivel de organización de la gente fue impresionante. La solidaridad fue impresionante, desbordándose en las calles, ¿no? Sí, no, todos salimos, evidentemente, a ayudar. Todo mundo salió con lo poco que tenía, las formas que tenía, buscando a sus familiares, pero también ayudando a quien ni siquiera conocía. Claro. Y eso es lo que tiene Venezuela. Venezuela tiene una solidaridad que no solo se mete en su territorio, se mete en países, por ejemplo, como México. Misión Milagro es algo que el pueblo mexicano no conoce, pero es una misión en la cual regresa la vista a las personas que tienen cataratas. Y ustedes ayudan a eso, porque me encantaría que nos empezaras a contar entonces de las diversas actividades que ustedes hacen, porque seguramente ahorita mucho de nuestra audiencia estaría interesada en participar con ustedes, en conocer las actividades, en informarse acerca de lo que estás diciendo de manera positiva del pueblo venezolano y de su gobierno. Entonces, que nos pudieras dar, digamos que las actividades en concreto que han realizado y, por ejemplo, que nos cuentes de este proyecto que dices de Milagro, que regresa la vista a las personas. Bueno, yo creo que eso es maravilloso. Sí, Misión Milagro es una misión que lo que hace es regresarle la vista a la gente que no tiene los recursos para pagarse una operación de cataratas. Es una colaboración Cuba-Venezuela, en la cual los médicos cubanos, que son de los mejores, sí, claro, y tienen experiencia en todo este trato, no solo médico, sino humano, porque los pacientes que son trasladados a Venezuela son trasladados con una familia, la cual también tiene ciertos problemas emocionales, ¿no? Y son recibidos y conviven con ellos, o sea, un trato muy humano. No es la medicina solo tratada como negocio, sino esta cosa como de abrazar a la gente para que se pueda sentir mejor, no solo el paciente. O sea, el paciente no es un número, es en realidad una persona. Que tiene ciertas cualidades y que se tendría que ser tratada así. Entonces, bueno, lo que nosotros organizamos es la difusión de estos programas. Ahorita hay algunos programas que están un poco complicados en desarrollarse por todo el bloqueo económico, pero hay otros programas que se están haciendo de educación. Por ejemplo, lo que te contaba del ELAM, la Escuela Salvador Allende, es una escuela en la cual aceptan a estudiantes que no van a tener recursos como para estudiar medicina, y ellos llegan ahí con el compromiso de que la medicina no va a ser una mercancía, sino va a ser una labor social. Y es ayudar
a que el sector en el cual viven, se desarrollaron, evolucione para una transformación. Entonces, no es un adoctrinamiento, sino es una cuestión de empezar a rescatar este sector social que ha sido abandonado en sus países. Comento África porque sabemos que África también carece de mucha sanidad y los médicos cubanos han brindado ayuda, por ejemplo, a África, en México con lo del sismo. Entonces, nuestra idea es no solo enfocarnos en Venezuela. O sea, sí hacemos actividades con la solidaridad con Venezuela, pero también vemos asuntos como Brasil, que ahorita está preso el compañero Lula, que está injustamente preso, la situación que está sufriendo Nicaragua con toda la violencia, es todo Colombia, lo que se estuvo haciendo en Venezuela, se está replicando en Nicaragua. El violinista que está tocando ahí en las guarimbas, ¿qué son las guarimbas? Bueno, son los focos de violencia que están en las calles, que es un arma que están utilizando los universitarios que se encapuchan, dicen que hay una dictadura, ¿qué otra cosa? Bueno, las barricadas que no te permiten que lleguen los insumos, ya sea de comida, medicamentos o libre tránsito, ¿no? Que es una cosa que también sufrimos luego aquí. Pero son esas cosas que si uno lo contextualiza, ya no me suena una dictadura. Me suena un pueblo que está asediado y que un presidente que ha sido ratificado en urnas, que es legítimamente ratificado en urnas, y que por más que la derecha ha querido desacreditar las elecciones en Venezuela, hay organismos internacionales, hay personajes que han ido a ver y verificar que todo está en regla, que no hubo conatos de violencia, y hay organismos internacionales que fueron. Y ellos avalaron que la situación en Venezuela, el voto fue libre, fue democrático, fue en todo en orden. Entonces, porque hace poco justo fueron las elecciones, que fue 20 de mayo, me parece. El 20 de mayo. El 20 de mayo recuerdo que cuando fueron las elecciones, como tú bien mencionas, algo que yo más leía en varios noticieros internacionales, era el tema que decían, bueno, es que lo que sería el Instituto Electoral de Venezuela, el equivalente a nuestro INE, por así decirlo, señalaban que como depende directamente del gobierno, en este caso del gobierno de Nicolás Maduro, entonces que era muy poco creíble que no pudiera estar como que la mano negra, por así decirlo, y que hubiera, digamos que hay algún tipo de fraude y de intervención del gobierno, en este caso de Maduro. Pero lo curioso era que ahí mismo decían que muchísimas organizaciones, muchísimos hasta expresidentes de diversos países habían ido ahí a corroborar, y ellos mismos daban como, por así decirlo, como fe y legalidad, ¿no? O corroboraban que todo estaba bien. Entonces a mí lo que me llama la atención es que por una parte se critica el hecho de que pues vaya o que dependa directamente del gobierno este instituto electoral, pero por otra, si bien otros organismos internacionales y otras personas que se dedican a checar y a revisar esto están diciendo que todo fue en paz y con calma, ¿por qué siguen insistiendo? O sea, en la perspectiva de ustedes como Solidaridad con Venezuela, ¿a qué lo acechas? Es decir, al principio me decías, bueno, es que es un tema de que tienen muchísima riqueza mineral y de recursos de hidrocarburos Venezuela, pero además, ¿tú a qué lo pueden asociar? ¿Al tema de que sea una visión distinta a otros países de primer mundo? O sea, ¿al tema de que sea un país de izquierda con ideales distintos? Es un proyecto, ¿o a qué un proyecto socialista que quieren dar a notar que no funciona? Y en realidad eso no ha pasado. El periodo donde estuvo Chávez avanzó la revolución bolivariana a pasos agigantados. Y con Nicolás Maduro, desde que empieza su candidatura, ha sido asediado. No está preparado, es un obrero, es un conductor de transporte público,
cómo una persona inculta sin minimizar nos como va su trabajo, claro. a gobernar. Pero este presidente ha dado cosas como muy fuertes para el pueblo venezolano, herramientas para que ellos defiendan su revolución. ¿Y por qué digo herramientas? Porque mencionas el CNE, que es el organismo donde avalan y los programas para las votaciones. Resulta que el CNE es un instituto en el cual ha llevado a cabo las elecciones en los últimos años, ¿no? Y la persona que es Tebessé Lucena, ella avaló lo que fue las elecciones para la Asamblea Nacional. Y esa Asamblea Nacional está ahí. Pero esa Asamblea Nacional también cumplió un desacato. Los asambleístas, algunos asambleístas que fueron en urnas, se denunció que fueron comprados votos, que fue, como nosotros le llamamos, el acarreo. Ah, claro, el famoso acarreo. Oye, Marisol, ¿te parece que vayamos a un corte comercial y continuamos con este tema? Amigas y amigos, no se vayan, estamos aquí en Platicando con TV Ya. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Pues ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TV Ya. Yo soy Carol Orozco. Les recuerdo que nos están sintonizando por Aztele TV. A nombre de nuestros patrocinadores TV Ya, Trujillo Ventazos y Asociados, Alfredo Trujillo, les agradecemos que sigan sintonizándonos. Y bueno, ya continuando con este último bloque, hablando con Marisol Ciprián de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, pues yo te tuve que interrumpir otra vez, Marisol, porque el tiempo se pasa rapidísimo. Y yo te preguntaba, bueno, a ver, el tema de las elecciones, ¿no? Que a mí se me hacía muy curioso que el 20 de mayo, que fueron las elecciones en Venezuela, había muchos organismos internacionales y había mucha gente experta viendo ahí cómo se estaba, digamos que desarrollando las elecciones. Nadie dijo que había ningún problema y sin embargo, un grupo importante, como tú lo llamas, de la derecha, estaba todo el tiempo diciendo, no, sigue siendo una dictadura, no lo reconocemos, están muriendo de hambre, la gente no está teniendo libertad, están trayendo acarreados, y tú nos estás contando ese contexto de, a ver, no pasa así, ¿no? La realidad es otra, y bueno, aprovechar este espacio para que tú puedas ayudarnos a toda esta audiencia que tenemos a aclararnos esas dudas y esas inquietudes que nos surgen de repente por medios de comunicación que tergiversan la información. Sí, con respecto a la idea que manejaba antes, la derecha lo que ha hecho es deslegitimar un gobierno legal. O sea, lo que ha pasado es que cuando ellos pierden, ellos dicen que hay una dictadura y no hay democracia. Pero cuando ellos ganan, como fue la Asamblea Nacional, ahí todo estuvo en orden, fue el mismo sistema electoral, fue la misma rectora, fueron los mismos equipos electrónicos. Y ahí sí lo reconocieron. Y ahí sí lo reconocieron, ¿no? Ahí sí hay democracia, ahí sí habló el pueblo. Pero cuando ya se reelige el presidente Nicolás Maduro y con una mayoría de votos, lo que han estado desacreditando es que no hay una dictadura, es que lo que están haciendo es otra vez la idea que mencionabas, ¿no? La presidenta del CNE no es independiente al gobierno. Ahí hubo mano negra, ¿no? Pero eso no sucede así. Entonces, bueno, han sido elecciones que ha ganado la Revolución Bolivariana. Solo en una ocasión, que fue lo de la Asamblea Nacional, el gobierno reconoció inmediatamente los resultados y dijo, se ganó en toda democracia, nosotros perdimos, es legal, y lo reconoció y ahí está esa Asamblea Nacional. Oye, cosa que si hubiera sido mano negra no hubieran reconocido y hubieran dicho no y hubieran hecho a lo mejor ahí sí una estrategia para decir no, que se vuelvan a hacer las elecciones, pero entonces ahí tú nos estás dando un claro ejemplo de que entonces sí se está realmente respetando la voluntad del pueblo, que en esas elecciones perdieron siendo gobierno y bueno, les tocó perder y en estas les tocó ganar. Y en esta les tocó ganar y ganar con una mayoría. Claro. Entonces, organismos internacionales, observadores internacionales, organizaciones sociales de diferentes países han avalado esas elecciones. Es la voz del pueblo lo que llevó a Nicolás Maduro ahí. Y quien ha ratificado ese gobierno y ese proyecto, que han dado por un fracaso. Pero resulta que ese fracaso ha hecho que toda esa reivindicación social la tenga el pueblo. Y eso es lo que no ha agradado. La riqueza petrolera antes era para unos pocos. Ahora esa riqueza petrolera va para la población. Y solo para mencionar lo que hace rato manejaba como una idea de lo del sismo, Venezuela ha construido más de 2 millones en viviendas. Fíjate. Reivindicando una situación que en el 2010, si no me equivoco, hubo unas inundaciones y hubo gente que perdió sus casas. Y el comandante Hugo Chávez empezó a impulsar esa misión vivienda en el 2012. Entonces, ya van más de 2 millones de casas. Cosa que no se dice, por supuesto. Cosa que malinforman, porque aparte yo he buscado notas en medios nacionales y dicen, es que esas viviendas son solo para chavistas, son solo para esa dictadura, están haciendo negocio con ella, y en realidad esas viviendas, seas o no seas chavista, tienes derecho a eso. Madres solteras, familias vulnerables,
Entonces, han hecho un censo de su población y de lo que necesitan, y claro que hay una prioridad a esa población que está más vulnerable. Pero el beneficio de la Revolución Bolivariana no es solo para los chavistas, que eso es lo que mencionan en los medios, ¿no? Si eres chavista, la vida es bella y es linda y todo pasa bien. Pero si eres oposición, te Pero si eres oposición, te persiguen, hay una satanización con ellos. No, y recordemos que lo que hizo la derecha venezolana, la oposición lo que hizo en el 2014 y 2017 ha sido tener a una revolución bolivariana al pueblo en un terrorismo. Yo todavía recuerdo y está muy grabado en mi mente esta situación de la violencia. Mataban a gente chavista, mataban a gente que por ser morena, por ser de ciertas características físicas, te decían, tú eres chavista. Y te perseguían, te apuñalaban, te quemaban vivo. Hay una imagen que ganó un premio de fotografía y es increíble que gane un premio, una fotografía que refleja una barbaridad en una población. Y eso los medios no lo dicen, pero esa marcha era de los pacíficos de la oposición. Fíjate. Y ellos quemaban gente. O sea, yo no me imagino, aún así México, que es muy violento, a que por pensar de otra forma, por ser de otro partido, digan, te vamos a quemar, te vamos a desaparecer, tus hijos no van a tener paz. Y eso es lo que ha tenido el gobierno bolivariano. No, totalmente a muchos de ellos los han perseguido. Hay videos, hay fotografías que ha documentado el pueblo de cómo han sido atacados, y ha sido atacado por esa oposición. Recordamos todavía las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que llamó el presidente para la idea de que todas las guarimbas y el terrorismo que se vivía en la calle se terminara. Y después de esas elecciones, la paz llegó al pueblo venezolano. Entonces es una cosa que en democracia, que en paz, trabajando, llevando a su pueblo con una idea de reivindicarse como pueblo venezolano, como revolución bolivariana, y que la están construyendo ellos, se ha hecho elecciones en paz. Y se han logrado grandes cosas. Y no lo que señalan estos grandes medios. Ahora, ustedes, entonces, aparte, para retomar, tú lo que nos estás diciendo es ustedes como movimiento que está en favor de la solidaridad con este pueblo venezolano, se dedican a tratar de visibilizar todas estas cosas en donde otros medios de comunicación lo que hacen es opacar y minimizar. Pero además tienen actividades diversas. Yo tengo entendido, por ejemplo, en el corte me decías de un cine debate. A ver, cuéntanos de eso. Bueno, nosotros organizamos Cine Debate con la idea de contextualizar la Revolución Bolivariana. Uno de los videos que yo recomiendo a tu audiencia que pueda checar, están en internet, es La Revolución no será transmitida. Y ese video documenta muy bien cómo fue el ataque mediático con el comandante Hugo Chávez. Otra cosa que también se tiene que decir es que cuando fue el intento de golpe de Estado al presidente Hugo Chávez, quien rescató a Hugo Chávez fue el pueblo salió a las calles diciendo, yo voté por Hugo Chávez, yo quiero que él termine, es mi presidente. Y la gente salía a las calles buscándolo, tratando de ver cómo solucionar, fue y rodeó el palacio donde decía, queremos a Hugo Chávez, lo queremos vivo. Y ellos regresaron a su presidente, y su presidente le dio gracias a ese pueblo, que sin ese pueblo, ese golpe de Estado hubiera estado en Venezuela y la historia fuera muy distinta. No, ahora yo me pongo a pensar, a lo mejor si no hubiera estado haciendo las cosas bien Hugo Chávez, pues yo creo que no hubiera tenido el respaldo de millones de venezolanos y venezolanas, ¿no? Porque si no, pues sales un cierto porcentaje, a lo mejor hubiera sido algo como muy, muy intrascendente, es decir, ya se dio el golpe, ¿no? Sin embargo, la gente salió enardecida con una postura muy fija de decir, oye, no, es nuestro presidente, nosotros lo elegimos y queremos continuar con él. No solo continuar con él, sino continuar con su proyecto, con su proyecto de nación, que ahora lo tiene el compañero Nicolás Maduro. Ganar la votación en estos momentos de guerra
ha sido muy difícil para el pueblo venezolano. Pero con esta cosa que mencionamos de no solo que el presidente Hugo Chávez hizo cosas buenas, sino que ese proyecto sigue tan vivo, tan arraigado en su gente, que reivindica ese proyecto. ¿Y quién reivindica ese proyecto? El compañero Nicolás Maduro. Y ahí está, llamando a la base a organizarse, a resolver problemas. Sí es cierto que parte del problema económico tendría que resolverlo el Estado, pero las cuestiones de que no hay medicamentos, que no hay alimento, la gente ha denunciado que hay almacenes donde está acaparado ese alimento, esos medicamentos, que han sufrido ataques las centrales eléctricas, que han sufrido ataques hospitales, o sea, hay una cuestión que todavía la derecha no se da por vencida y que no lo ha podido lograr en esta democracia, que es por el voto. No ha podido por el voto, entonces quiere un descontento social para que organismos internacionales como la OEA, ya también la ONU, y empiecen ahí esos organismos a presionar a que no hay democracia, que se está muriendo la gente de hambre. Y hay una identificación de su proceso en Venezuela, que ahora la gente produce su alimento. ¿Qué es lo que escasea? Pues cosas de higiene, cosas, por ejemplo, como refacciones para los autos, el transporte público ha estado sido boicoteado, han estado comprando nuevos transportes, y entonces eso ha hecho que se vaya disputando una cosa entre el pueblo y la oposición. ¿Qué ha respondido el pueblo? Esto de estar sembrando en las azoteas, en las escuelas, las casas de alimentación en las escuelas primarias, casas de alimentación que también están en las barriadas y hacen el censo de las personas que necesitan alimentos y que se les pueden preparar colectivamente, y que son ellos lo que agarran de la resolución de cómo atacar todo esto, ¿no? Entonces, es un proceso muy interesante. Yo lo ratifico, que el pueblo mexicano, no solo con esta idea de la solidaridad a secas, ¿no? Es que yo digo que hay que apapachar al pueblo venezolano. No es solo una cosa así. Esa solidaridad se regresa porque todo lo que yo he estado leyendo, investigando, viendo, palpando, es un proceso en el cual el pueblo mexicano se puede enriquecer grandemente. Y yo creo que eso es algo que hay que rescatar en estos tiempos, que espero que haya un cambio en nuestro país. Y además, fíjate que algo que me gustaría destacar de lo que comentas es, con este testimonio que nos estás diciendo de la gente que está haciendo, digamos que todo lo posible porque siga este proyecto de nación que se inició hace varios años con Chávez y que ahora lo está continuando Maduro, es cómo el pueblo está tan convencido y tiene esa dignidad tan alta de este proyecto, que no se han dejado vencer, porque yo me pongo a pensar, si hay alguien que no cree en ese proyecto y ya dejas de tener, digamos que, como se diría coloquialmente, la papa, ¿no? O sea, comida para que estuviera en tu boca para ti, para tu familia, pues si tú no tienes los valores bien fundamentados, si no crees realmente en ese proyecto de nación, pues evidentemente claudicas. Entonces, a mí algo que con lo que me estás diciendo, pues me hace pensar es qué fortaleza de este pueblo venezolano, que a pesar de esas adversidades sigue en pie. Evidentemente hay cosas que se están haciendo muy bien entonces por parte del gobierno, porque si no, ¿cómo haces para cambiar a tantas conciencias, ¿no? O sea, tantas personas que tengan esa misma ideología y ese mismo pensamiento de este proyecto de nación? Pues es muy, muy difícil que, si no es por convicción, tantas masas tuvieran que
ir en esa misma dirección, ¿no? Entonces, algo que a mí me sorprende. Y bueno, evidentemente estos documentales que nos dices, pues habrá que verlos y habrá que valorarlos, porque parte de la idea es pues difundir. Hay gente que podrá estar de acuerdo, otras no, pero lo importante es difundirnos. Y bueno, ya en estos 3 minutos que nos quedan de programa, me encantaría, Marisol, que nos pudieras decir la dirección donde está el movimiento, bueno, la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, cuál es el Facebook, el Twitter, qué otras actividades van a tener próximamente, para que, bueno, toda la audiencia pues pueda tener acceso a esto y les escriban ahí. Y bueno, yo prometo que la primera actividad que tengan próximamente estaré ahí viendo con mis propios ojos qué actividades hacen. Muy bien. Bueno, la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela tiene como redes el Twitter, que espero que aparezca en la pantalla, si no es @cordmex_Benex. Ese es el Twitter. En Facebook nos pueden encontrar como Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, y también tenemos una página en YouTube que también nos van a encontrar como Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela. Ahí son nuestras redes. Ahorita lo que próximamente les podemos invitar es para más o menos como fechas noviembre, octubre. Realizaremos nuestro siguiente seminario de formación, donde traemos videos, información, intelectuales que nos plantean diferentes problemáticas del contexto latinoamericano. Entonces, es una actividad que esperamos que próximamente lo podamos difundir en nuestras redes para que participen. Y bueno, la idea de toda esta solidaridad es empezar a crearnos una conciencia de que los pueblos son los transformadores de esta realidad, y que si uno es minimizado en esta idea de no lo podemos hacer, no lo podemos construir, la realidad es que nuestros pueblos son unos pueblos aguerridos, y son pueblos que han resistido el embate en muchas cuestiones de guerras, y es momento de conseguir una paz en Latinoamérica y en el mundo. Entonces es una idea de construirlo desde nuestras trincheras, desde nuestras posibilidades y desde nuestros saberes. Y eso hace que nos identifiquemos como un ser humano en el cual estamos rodeados de hermanos alrededor, y que lo podemos hacer. Y bueno, te agradezco la invitación a este espacio. Agradezco que nos des la oportunidad de dirigirnos a otros mexicanos que desafortunadamente los medios que tienen muy cercanos son medios como Televisa y TV Azteca, y estos espacios son una bocanada de aire puro para que estas luchas y este trabajo que se puede hacer se vea real. Pues platicando con TV Ya TeleTV te agradece, al contrario, muchas gracias por venir y difundir. Amigas y amigos, se nos ha terminado el tiempo, pero si ustedes están más interesados, pues ya tienen ahí el Facebook, el Twitter y toda la dirección que nos ha dado Marisol, para que vayan y conozcan todas las actividades que hace esta Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela en favor de la lucha del pueblo venezolano. Que tengan muy buena tarde, nos vemos el próximo lunes, y por favor sigan sintonizando Haz TeleTV. Que tengan muy buena tarde. Aztele.tv Aztele.tv